Hermanos, amigos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Y que las bendiciones espirituales abunden más y más en su vida. En esta tarde estoy muy contento, muy agradecido con Dios por esta oportunidad que se nos ha dado. Me acompaña mi esposa y pues estamos muy contentos de estar en este lugar, como ya lo han expresado nuestros hermanos. Crecimos en este lugar y pues es un sentimiento muy grande, muy bonito el tener la oportunidad en esta tarde hablarle a la novia de Cristo. Como bien han dicho, el tema asignado para esta tarde es un cristiano sin límites y me gustaría iniciar contando una historia basada en hechos reales, no es ficción. Esta historia trata de un joven de 17 años que a esa edad decidió entregar su vida a Cristo. Y debido a su oficio, pues tuvo que entrar a trabajar a un lugar, el cual para un cristiano podría considerarse como hostil, peligroso, pues el ambiente que había en este lugar era un ambiente, los compañeros tenían serios problemas de drogadicción. Era tan serios esos problemas que en su trabajo llevaban marihuana, cocaína, incluso hasta cristal. Y estando en el trabajo, se drogaban. Cuando este joven hermano llegó a ese lugar, no tardó mucho tiempo en el que estos compañeros le dijeron: oye, ¿no quieres probar? Mira, se siente muy bien. Pero este hermano, a pesar de ser muy joven, tenía claro y tenía bien presente que él era un cristiano, que quería obedecer a Dios y sobre todo que era temeroso de Dios. Así que seguro de eso, pues les dijo: no, muchas gracias, yo soy un cristiano. Más bien, si quieren invitarme a algo, invítenme a algo que yo pueda comer, de lo que yo pueda participar, no sé, unas sabritas, un pan, un jugo, una soda, unos tacos. Y se imaginarán la respuesta que estos compañeros le hicieron a los comentarios que le hicieron a este joven. Le decían: ¿a poco sí, muy santo? ¿A poco nunca lo has probado? No sabes de lo que te pierdes. Y este hermano se mantenía firme. Al pasar de los tiempos, pues esta presión, esta insistencia seguía día con día. Y pasó el tiempo y a la larga este joven logró ganar el respeto de cada uno de los compañeros de su trabajo. De tal manera que después, cuando alguien quería invitarlo o quería provocarlo, otro compañero lo defendía y le decía: hey, déjenlo en paz, él es cristiano, él no se mete con nadie, lo que quieras con él, pues conmigo. Incluso se ganó el respeto y la admiración de su patrón, y su patrón, que era quien a veces ponía el recurso económico para comprar bebidas embriagantes, cuando mandaba a comprar decía: pero pregúntenle al joven qué es lo que él quiere, porque él no es como nosotros, él es alguien diferente. Este tipo de situaciones se presentan en nuestra vida y se van a seguir presentando. Y esta situación es muy similar por la que Daniel y estos jóvenes que fueron llevados en cautiverio pasaron. El profeta Isaías, en el capítulo 39, versos 6 y 7, le advirtió al pueblo de Israel y les dijo: he aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti, que has engendrado, tomarán, y serán eunucos, y servirán en el palacio del rey de Babilonia. Estas palabras, dichas por el profeta Isaías, vieron su cumplimiento en el tiempo que vivió Daniel. Y claro, cuando decimos que Daniel fue llevado al cautiverio, y cuando diga eso, no me refiero solamente a Daniel, sino que me refiero también a Misael, a Ananías, a Azarías y a cada una de la gente que fue llevada a ese cautiverio. Y a causa de ese cautiverio, pues vivieron una situación muy fuerte en la cual vieron probada su fe, su obediencia, su fidelidad a Dios, a tal grado de que llevaron al límite cada una de estas cosas. Las mismas pruebas que ellos pasaron son las que nosotros pasamos o pasaremos mientras decidamos ser cristianos. Por eso esta tarde me gustaría que viéramos a través del ejemplo de Daniel
cómo es que la obediencia y el temor a Dios nos pueden llevar a vivir un cristianismo sin límites. Cuando vemos los primeros 7 versos del libro de Daniel, nos vamos a dar cuenta de la influencia que Babilonia estaba ejerciendo sobre estos jóvenes. Y nos vamos a dar cuenta que no solamente trataron de cambiar su nombre, sino trataban de cambiar su manera de pensar, su manera de ver las cosas, incluso hasta la forma y la manera en que ellos se alimentaban. Pero en pocas palabras, ellos fueron sometidos a un proceso muy duro de aculturización, lo que quiere decir que es un proceso con el fin de que olvidaran por completo la cultura de donde ellos provenían. Y al igual que ellos, nosotros nos vamos a ver en situaciones como esas, situaciones totalmente adversas a nosotros, en las cuales va a ser atacada nuestra fe, nuestra creencia en Dios, y tal vez surge una pregunta en nosotros: ¿cuál debe de ser el comportamiento que debo demostrar ante estas circunstancias? ¿Cuál debe ser la postura que debo demostrar ante el mundo? Por eso me gustaría que viéramos el primer punto, y es que la conducta del cristiano debe de ser la misma dentro y fuera de la iglesia. Y eso lo vemos en los versos, en todo el capítulo 1 de Daniel y en todo el libro de Daniel. Debe ser una conducta recta, que dé testimonio de la fe que nosotros profesamos, que demuestra el temor que nosotros tenemos hacia Dios. La conducta la conducta correcta de un cristiano inicia desde lo que se propone en su corazón. Y yo no sé, hermanos, si tú te has propuesto algo en tu corazón, pero sobre todo si te has propuesto algo de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando nosotros vemos en el versículo 8, nos vamos a dar cuenta que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y es muy importante que, al igual que Daniel, cada uno de nosotros tengamos un propósito bien definido en nuestro corazón, en nuestra mente. Pero, recalco, un propósito de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque propósitos puede haber muchos. Incluso Nabucodonosor tenía un propósito. Si leemos los primeros versículos, los primeros 2 versos, vamos a ver que Nabucodonosor le dijo a Aspenaz: ve a Israel y tráete del linaje real, lo mejor de lo mejor, los más sabios, los más guapos, los más inteligentes, los que sean aptos para aprender, ve y tráelos para que me sirvan. De la misma manera, hermanos, de la misma manera, Satanás quiere lo mismo que Nabucodonosor, quiere lo mejor de esta nación santa, de este real sacerdocio, de este pueblo adquirido por Dios. La pregunta es: ¿qué es lo que hay en nuestro corazón en este momento? Sin duda alguna, una de las cosas que influenció a Daniel para proponerse no contaminarse con la comida y la bebida que el rey ofrecía fue lo que ahora nosotros tenemos en Levíticos capítulo 11 y Deuteronomios 14, en donde se nos habla acerca de las reglas de alimentación y acerca de los animales puros e impuros. Y esto influyó, y Daniel conocía esto y tenía temor de Dios. Y eso lo orilló a proponerse en su corazón no querer contaminarse con la comida del rey. Pero también en las tradiciones o costumbres orientales, especialmente en el Antiguo Testamento, se tenía por costumbre que cuando alguien compartía los alimentos con una persona, era un símbolo de amistad, un símbolo de alianza o un símbolo de pacto. Como por ejemplo, cuando Esaú cambió su primogenitura por un plato de lentejas en Génesis 25, o cuando Jacob y Labán comieron pan para poner fin a la persecución que había entre ellos dos en Génesis 31. De la misma manera, Daniel sabía que si él participaba de los alimentos que el rey estaba ofreciendo, se vendría a ser un amigo del rey. Se vería cómplice de un rey pagano, de un rey que le iba a obligar a lo mejor a quebrantar, más bien no a lo mejor, seguramente le iba a obligar a quebrantar los mandamientos de Dios. Y Daniel tenía claro no querer contaminarse con lo que el rey le había propuesto. Vuelvo a preguntar, no sé, hermano, amigo, ¿qué propósito tienes en tu corazón?
pero es importante que tengas uno bien claro, definido y sobre todo que sea de acuerdo a la voluntad de Dios. El mundo va a llegar de muchas maneras a nuestra vida tratando de ofrecernos esos banquetes deliciosos, pero lo que nosotros hagamos va a depender de lo que haya en nuestro corazón. Me gustaría contarles una historia ahora personal, una historia mía. Como dijeron, ahora estoy en un instituto bíblico estudiando y gracias a Dios por ello. Y antes de estudiar yo tenía un trabajo y gracias a Dios siempre he sido muy bendecido por eso. Y cuando yo decidí meterme a estudiar en un instituto, pues se lo comenté a mis superiores. Inmediatamente la reacción de ellos fue, pero ¿por qué te vas a ir? Aquí está el trabajo, aquí está tu oportunidad de crecer. ¿Qué vas a ir a hacer allá? No tienes nada que ir a hacer allá. Y yo les dije, pues es que yo quiero ir a aprender, yo quiero ir a saber más. Y algunos familiares incluso me dijeron, si tú quieres hacer algo, si tú te quieres ir está bien. Pero te recuerdo que si tú quieres ser alguien en la vida, lo religioso no te va a llevar a ningún lado. Donde puedes crecer, donde puedes ser alguien, es trabajando y esforzándote. Tiempo después me invitaron de mi trabajo a comer. Se me hizo raro, nunca me habían invitado, pero estaba rico el desayuno. Y entonces, después de comer, salió la verdadera razón de la invitación al desayuno. Me dijeron, mira Daniel, la verdad es que no queremos que te vayas. El equipo de trabajo ahorita está muy bien. El puesto que tú tienes, el lugar que tú tienes, ¿sabes cuántas personas lo querrían? Dinos, la verdad, no queremos que te vayas, dinos qué es lo que quieres, cuánto quieres ganar, cuántas horas quieres trabajar. ¿Quieres trabajar menos? ¿Quieres más horas de comida? ¿Quieres salir más temprano? Es más, si quieres, trabajas 3 días en la oficina y los otros 2 días los completas en tu casa, ahí lo que puedas. Y yo les dije, no, muchas gracias, yo quiero irme a estudiar, yo quiero irme a preparar. Pero por esas fechas yo estaba a punto de casarme, estaba en plenos preparativos para mi boda y pues me dijeron, pues mira Daniel, la verdad es que tú te vas a casar y cuando uno se casa pues necesita dinero, el primer año es muy importante y la verdad es que sí se necesita dinero, hermanos. Pero gracias a Dios hemos estado bien. Entonces, cuando me dijeron eso, pues yo me molesté un poco porque de una u otra manera estaban presionándome para que yo aceptara su propuesta. Entonces, les dije, pues yo agradezco mucho su ofrecimiento, agradezco mucho su ayuda, pero yo creo que en este momento yo puedo ayudar a alguien materialmente. Yo creo que ustedes pueden ayudar a alguien materialmente. Pero lo que yo quiero es no solamente poder ayudar a las personas materialmente. Quiero ir a prepararme, quiero ir a conocer, porque quiero ayudar a las personas espiritualmente. Y eso es algo que ni ustedes ni ningún otro trabajo van a poder hacer. Así que si en este momento yo les pidiera un consejo espiritual, estoy seguro que no sabrían qué decirme. Y hay muchas personas que necesitan ayuda espiritual. Y esa ayuda es la que yo quiero poder brindar. Así que muchas gracias, no acepto su propuesta. Después de que yo les dije esto, pues ya no les quedó de otra más que aceptar mi renuncia. ¿Qué hubiera pensado Dios? ¿Qué concepto habría tenido Dios de mí si yo hubiera aceptado ese banquete que ese rey, que era mi jefe, me estaba proponiendo? ¿Qué habría pensado Dios? ¿Qué pensaba Dios acerca de todo ese pueblo que al estar ante el rey, al ver los banquetes, estar lejos de su tierra, decidió inclinarse ante eso y olvidarse y darle la espalda a Dios? Dice Ezequiel capítulo 4, versos 12 al 17. Dios le manda al profeta y le dice, ¿sabes qué? Prepara panes con excremento de humano y reúne al pueblo y cómelo enfrente de ellos. Pero Señor, yo no he comido nada impuro. Bueno, está bien, hazlo con excremento de bueyes y cómelo en medio del pueblo para que ellos vean. Y dice el versículo 13, porque así los hijos de Israel comerán su pan inmundo entre las naciones a donde yo los arrojé.
¿Qué habría pensado Dios de mí si yo hubiera aceptado ese banquete? Ahora la pregunta otra vez, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Es un propósito humano? ¿Un propósito que nos conviene a nosotros? ¿O un propósito que nos trasciende a nosotros? Un propósito que va de acuerdo a la voluntad de Dios. La conducta correcta del cristiano inicia desde lo que se propone en su corazón. Pero también la correcta conducta del cristiano no depende de quien lo rodea. Y eso lo podemos ver en el verso 4, 8, 9 y 11 de este primer capítulo de Daniel. Vemos que desde un inicio Daniel se encontraba lejos de su casa, lejos de su familia, de su tierra. Se encontraba en un lugar extraño. Pero lo que dice el rey, dice en el verso 4 que el rey le mandó a Aspenaz que fuera y buscara a jóvenes que actuaran con sensatez, o en la Reina Valera dice que mostraran sabiduría en su forma de andar. Esa sabiduría es la que Daniel mostraba estando allá en Jerusalén, y por eso fue seleccionado y fue traído a Babilonia. Pero cuando estuvo en Babilonia, cuando estuvo frente a Aspenaz, lo primero que hizo fue hablar con él y decirle: oye, yo no me quiero contaminar con la comida del rey, por favor, ponme a prueba. Y gracias a la manera en que Daniel se movía, se actuaba, hablaba, logró ganar la gracia y la buena voluntad de Aspenaz. Pero luego Aspenaz lo pone en manos de un guardia, y cuando Daniel tiene la oportunidad de hablar con este guardia, le vuelve a decir: oye, ponme a prueba. Y entonces se gana el favor de guardia, lo pone a prueba. Y al final del capítulo 1, en los versos 21 en adelante, nos vamos a dar cuenta, 20 en adelante, nos vamos a dar cuenta que cuando Daniel se presenta ante él, ante Nabucodonosor, se muestra temeroso de Dios. Y cuando nosotros leemos el libro de Daniel, nos vamos a dar cuenta que Daniel estuvo frente a otros reyes, frente a otros magos, frente a sátrapas. Incluso cuando trataban de atacarlo, él seguía mostrándose de la misma manera. La correcta conducta del cristiano inicia desde lo que se propone en su corazón, pero también va de la mano y no depende de quienes lo rodean. No importa si estás en la iglesia, si estás en tu trabajo, en la escuela, en la calle, en donde quiera que estés, por la gente que te rodees, tu conducta debe de ser la misma. Una conducta que dé testimonio de la fe que profesamos. Una conducta que demuestre el temor que le debemos nosotros tener a Dios. Y cuando nosotros empezamos a entender que la correcta conducta del cristiano inicia desde el corazón y que no depende de nadie sino de nosotros, entonces vamos a poder empezar a experimentar una vida sin límites. Vamos a poder empezar a experimentar un cristianismo sin límites. Y cuando el mundo no puede influir sobre nuestra voluntad de obedecer a Dios, entonces habremos empezado a vivir un cristianismo sin límites. Cuando el mundo no puede influir sobre nuestra voluntad de obedecer a Dios, entonces habremos empezado a vivir un cristianismo sin límites. ¿Y qué es un cristianismo sin límites? Podemos preguntarnos. Bueno, en base a este capítulo 1 de Daniel he extractado 3 ideas. Y la primera de ellas es que un cristianismo sin límites no depende del lugar en donde se encuentra la persona o el cristiano. Y eso, vuelvo a citar los primeros 2 versos del libro de Daniel, los voy a leer, dice de la siguiente manera: en el año 3 del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Y cuando vemos estos versos, yo noto 3 cosas. La primera de ellas es que Dios es quien permitió que esto sucediera. Segundo, que
Dios permitió que fueran tomados los utensilios que servían para la adoración a Él y que fueran llevados a Babilonia. Pero nos podemos preguntar, ¿por qué Dios permitió eso? Bueno, si buscamos, y si buscan y si leen Segunda de Reyes, capítulo 23, 24 en adelante, nos vamos a dar cuenta la manera en que el pueblo de Israel vivía. Era una manera tan triste, tan deplorable, que teniendo el templo, los utensilios, teniendo a los sumos sacerdotes, a los sacerdotes para adorar a Dios, decidieron darle la espalda a Dios. Decidieron inclinarse por la idolatría, a tal grado de que los mismos sacerdotes eran quienes proveían las cosas, el templo, para que ahí se practicara la prostitución, para que ahí se fabricaran altares y se fabricaran holocaustos a otros dioses como el sol, la diosa Zarea, entre muchos otros. Dijimos que un cristianismo sin límites es aquel que no depende del lugar en donde se encuentra. Y Daniel se encontraba en un lugar en donde tenía aparentemente todo para poder adorar a Dios. Pero cuando nos damos cuenta de la manera en que vivía el pueblo de Israel en ese lugar, nos vamos a dar cuenta que realmente la influencia que Daniel tenía en ese lugar no era la mejor. Y cuando Daniel va a Babilonia y pues nos damos cuenta que se encuentra en una tierra ajena, en donde no tenía templo, no tenía utensilios para adorar a Dios. No importaba en el lugar que estuviera, Daniel siempre buscó la manera y la forma de adorar a Dios. Entraba a su habitación, abría las ventanas de su cuarto, se dirigía a donde estaba el templo y se ponía a orar. Muchas veces, bueno, esto creo que a lo personal a mí me enseña que no importa el lugar en donde estemos, ya sea en la iglesia, estemos en el mundo, en el trabajo, siempre va a haber algo, siempre va a haber situaciones que van a estar tratando de alejarnos de Dios. En la iglesia puede ser quizás el hermano que no te saluda, puede ser el hermano, el predicador que no va a tu casa y no te visita, o puede ser a lo mejor que en la congregación tú miras falta de organización en los líderes. En el mundo quizás pueda ser el desprecio por ser cristiano, por ser seguidor de Cristo, la falta de amigos o que no te acepten en algún círculo social. Pero lo más importante como cristianos, como discípulos de Cristo, es nuestra relación con Dios, es nuestra comunión con Él. Porque al final de cuentas, ni el hermano, ni el amigo, ni el vecino nos va a salvar, sino Cristo. Un cristianismo sin límites es aquel que no cambia a pesar de que el mundo quiera cambiar tu identidad. Y eso lo vemos en los versos 6 y 7. El día de ayer mirábamos que los nombres de Daniel, Misael, Ananías y Azarías tenían un significado que daba honra y gloria a Dios o que demostraba al Dios que ellos servían. Y cuando sus nombres fueron cambiados, pues demostraban todo lo contrario. Pero hay algo muy interesante aquí, y es que ¿quién pone los nombres? Los padres. Y desde en la antigüedad, en los tiempos bíblicos, los padres ponían el nombre a sus hijos de acuerdo a la esperanza que ellos tenían, a lo que ellos querían que lograran para beneficio del pueblo. Y en algunas ocasiones Dios cambiaba el nombre de acuerdo al propósito que ellos habrían de cumplir en su vida. Ahora, en la actualidad, nosotros como padres seguimos escogiendo los nombres por los hijos. Como dijo César, mi papá dijo que quería que yo me llamara Víctor Daniel y pues ya que le puedo hacer, ¿no? La cuestión aquí es que los padres tenían el deseo de que sus hijos sirvieran a un Dios verdadero, que sirvieran y tuvieran en claro al Dios que habrían de servir por el resto de su vida. Otra de las cosas es que la educación de estos jóvenes era responsabilidad de los padres, era del papá y de la mamá quienes le enseñaban a los hijos.
Y dicen algunos comentaristas que la edad que tenía Daniel y sus amigos en el momento en el que fue llevado al cautiverio era entre los 14 y los 17 años. Esto quiere decir que los responsables de que Daniel y sus amigos tuvieran una firme convicción en el Dios que ellos creían fueron sus padres, porque todavía dependían de ellos, todavía eran enseñados por ellos. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros por nuestros hijos? ¿Cuál es el propósito que nosotros queremos que ellos cumplan en su vida dentro del reino de Dios? Porque yo sé que secularmente y profesionalmente todos tenemos planes y está bien, pero dentro de la iglesia, ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que le inculcas a tu hijo para que cuando salga a Babilonia salga con esa convicción y salga decidido a no contaminarse con los banquetes que el rey está ofreciendo allá afuera? Aunque ellos cambiaron sus nombres, no pudieron cambiar su devoción, su obediencia a Dios. Y ese debe ser un propósito que cada uno de ustedes padres y yo cuando tenga hijos debemos de tener. Educar, enseñar a nuestros hijos a temer a Dios, a obedecer a Dios, de tal manera que cuando estén lejos de nosotros puedan seguir siendo hombres y mujeres fieles dentro del camino del Señor. No sé si han visto que dentro de la iglesia de repente hay muchos jóvenes y de repente pues ya no hay jóvenes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el propósito que hay en su corazón? Más importante, ¿quién les puso en su corazón ese propósito? ¿Ellos? ¿Sus padres? ¿O Dios? Un cristianismo sin límites es aquel que no se deje influenciar por la cultura que lo rodea. Ya vimos que la idea de que Daniel y sus amigos aprendieran nuevas lenguas, que aprendieran la cultura caldea, era para borrar todo recuerdo de su cultura. Y ahora, en la actualidad, la cultura, ¿cómo nos influencia a cada uno de nosotros? Estaba pensando cómo nos influencia y recordé que, bueno, quienes tienen visa y pueden cruzar al otro lado, no sé cómo fue la primera vez que ustedes pasaron y que estuvieron de aquel lado, pero en mi caso, cuando llegué al otro lado, miré que no había ningún carro para pasar, estaba la luz roja y yo iba a cruzar y entonces mis amigos que iban conmigo me dijeron, hey, no cruces, espérate, que no ves que está en rojo. Le digo, ¿y qué tiene? Pues no hay nadie. Sí, pero es que no estás en México. ¿Qué pasa cuando estamos aquí en México? Nos asomamos en la calle, si no viene nadie, pues pasamos. Si está la luz en amarillo, pues aceleramos. Pero ¿qué pasa cuando estamos en Estados Unidos? Automáticamente nuestro chip cambia, ¿no? Vemos la luz en amarillo y le frenamos. Vemos la luz verde y no aceleramos, le damos despacito. Porque la cultura nos influencia. Pero ya poniéndonos un poco más serios, el mundo nos está influenciando especialmente a los jóvenes y a los niños. Está de moda esto de el respeto y la tolerancia a quienes tienen preferencias sexuales distintas a las normales, y en algunos países, en algunas escuelas, hay libros de educación que están siendo cambiados para enseñar a los niños que eso es correcto. He visto jóvenes de la iglesia que comparten imágenes de respeto hacia estas personas y está bien, pero ya cuando hablas con ellos, ellos dicen, no, es que son diferentes y hay que aceptarlos y está bien, es su manera de ser. Jóvenes dentro de la iglesia, ¿qué es lo que está pasando en la iglesia? Es que la cultura nos está influenciando, pero un cristianismo sin límites es aquel que no se influencia por la cultura.
Nos damos cuenta que la cultura, que el mundo nos está influenciando cuando en las reuniones juveniles hay más jóvenes preguntando si es lícito bailar, si es lícito fumar, que jóvenes preguntando cuáles son los requisitos para ser un diácono, para ser un anciano, cuál es la organización de la iglesia. Nos damos cuenta que la cultura nos está ganando. Nos hace falta ir más allá, de tener un cristianismo sin límites para que esas situaciones no ocurran dentro de nuestra iglesia. Los babilonios estaban tratando a toda costa de cambiar la mentalidad de estos judíos, de estos jóvenes. Y de la misma manera, el mundo, nuestra cultura actual, está tratando de cambiarnos de una manera feroz, de una manera despiadada. Pero Daniel y sus amigos aprendieron a hacer su trabajo como babilonios, pero algo que nunca olvidaron era al Dios que ellos servían. Nunca olvidaron y perdieron ese temor, esa reverencia a Dios, porque desde pequeños lo aprendieron. El día de ayer mirábamos con nuestro hermano Andrés que el 70% de los cristianos, según una encuesta, tienen una fe infante, es decir, una fe pues muy básica, no tienen mucho conocimiento tal vez. La pregunta es, ¿qué estamos nosotros haciendo para llevar nuestro cristianismo a un límite del estándar del 70%? ¿Qué estamos haciendo por llevar nuestro cristianismo, nuestra fe, a una madurez espiritual? Para lograr un cristianismo sin límites se necesitan 3 cosas. Una formación que nos lleve a una madurez espiritual, pero también se necesita un compromiso con Dios y sobre todo tener presente ese temor al Señor, que va a ser el que nos va a ayudar a guiarnos en esta Babilonia actual. Si quieres vivir un cristianismo sin límites, hermano, amigo, te invito a que te propongas en tu corazón un propósito de acuerdo a la voluntad de Dios. Un cristiano sin límites es aquel que no se deja, un cristiano sin límites es aquel que el mundo no puede influenciar sobre la voluntad de obedecer a Dios. La pregunta es, ¿cómo quieres vivir tu cristianismo? ¿Un cristianismo sin límites o un cristianismo limitado? Que Dios te bendiga. Amén.